nosotros. Segundo, afectan nuestros procesos esenciales. Tercero, colateralmente afecta la credibilidad, la legitimidad de la institución, de mi oficina, y por ende requiere medidas urgentes. Ampliando un poco estos conceptos, complementariamente, las crisis por naturaleza son complejas. ¿Qué significa compleja? Compleja significa, entre otras cosas, ambiguo. ¿Qué es ambiguo? O sea, algo que puede ser bueno y que puede ser malo a la vez. En conclusión, no se sabe qué es en el fondo, porque tiene de bueno y tiene de malo. Es como en estos momentos. Es bueno, por ejemplo, uno diría, es un ejercicio de la ciudadanía la protesta, pero por otro lado, es malo por de repente los efectos, la inseguridad que se genera, la incertidumbre, etc. Me quedo ahí para no entrar en alguna subjetividad. Esa es la ambigüedad. Y la ambigüedad determina una situación de complejidad. Entonces, si no se sabe si es bueno o malo, ¿por dónde encontrar una solución? ¿Qué más? Pues ya le dije que pone en riesgo activos críticos, ¿no? Una segunda cosa importante, las crisis así de complejas también generalmente son de inesperadas. Pero acá hay una situación importante. Permítame tomar un par de minutos para explicar esto de inesperado. A ver, alguien podría decir en estos momentos que, por ejemplo, la crisis sanitaria que también estamos viviendo en este momento es inesperada. ¿Alguien podría decir eso? Tal vez sí, ¿no? Es que no estaba prevista. ¿Y qué pasa si le digo que sí estaba prevista? Esto ya no es inesperado. Sí. Y ¿sabes qué? Sí estaba prevista. Sí estaba prevista. A ver si estaba preparándolo por acá. A ver si está, ya lo borré. Hoy creo que lo borré. Pero sí, creo que esa parte es importante. Predicción. Pandemia. A ver. Una predicción. A ver. Un segundo. Voy a tratar de... El nombre de Lady Gaga puede parecer desconocido para muchos, pero ella es hoy famosa por haber vaticinado la pandemia del nuevo coronavirus. Ella es una bióloga especializada en inmunología que se convirtió en periodista muy respetada, no solo en su gremio, sino ante líderes y personas influyentes del mundo. En 1994 publicó el libro La próxima plaga, basado en sus reportajes sobre el SIDA y el brote de ébola en África que le valieron un premio Pulitzer en 1996. En 2012 asesoró a los productores de la película Contagio, protagonizada por Matt Damon y Gwyneth Paltrow, que hoy resulta escalofriante de ver porque logró anticiparse a lo que hoy vive el mundo con el COVID-19. Como muchos otros científicos, ella veía venir la posibilidad de que un virus saltara de un animal al ser humano. Pero a diferencia de otros como el ébola, esta vez sería difícil de controlar. Era la próxima pandemia. Y eso fue lo que ocurrió a comienzos de este año con el SARS-CoV-2, un virus zoonótico que saltó de los murciélagos a los humanos a través de un animal reservorio aún desconocido. Garrett asiste regularmente a reuniones económicas y científicas sobre el futuro de la pandemia. Estas son 8 cosas que predice sobre el COVID-19. Viviremos en medio de la pandemia aproximadamente 36 meses, y eso en el mejor de los casos. Está bastante segura de que esto no va a venir en oleada, según le dijo el diario The New York Times. No será un tsunami que llegue de una sola vez y luego se retire y desaparezca. Serán mini ondas que se dispararán en un lado y otro, y así sucesivamente. A pesar de que muchos se emocionan cuando un medicamento parece tener efecto contra el virus, como el Remdesivir, ella dice que aún... Bueno, lo dejamos ahí para que ustedes de repente, si tienen tiempo, mírenlo. Hay un informe en YouTube.
Esta investigadora, cuando se hacía sus estudios doctorales, identificó que había este riesgo, y estamos hablando del año 94. Ustedes recordarán que se habló mucho de un comentario que hizo Bill Gates, creo que en el año 2016 o 15, donde también avisoraba. Entonces, cuando pregunto si hay alguien que avisoró que podíamos estar ante el riesgo de una pandemia, la respuesta es sí, sí lo hubo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué es que no nos dimos cuenta? ¿Y cuál sería la explicación entonces? Si alguien me puede ensayar alguna posible explicación, ¿qué pasó ahí? Faltó la prevención, pues, doctor. El tema también es que a través de de esos comentarios y todo eso, inclusive han salido películas como eso del contagio, y eso a eso avisoraba, en mérito a qué sale eso, esas películas, es en mérito, pues, me imagino, a todo lo que se había ya comentado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no ha pasado? Es que no no se ha previsto, pues, ¿no? Y no hemos tomado en consideración de que esto de alguna forma iba a pasar, y es lo que prácticamente ha hecho de que ocurra pues demasiada muerte, ¿no? Ha sido una cuestión inesperada, y lo que nos ha faltado pues es prevenir, ¿no? Tomar conciencia, y de alguna forma prever pues que esto iba a venir, y hubiésemos tomado las acciones después del caso, ¿no? De acuerdo. Miren, les digo algo, lo digo para que lo piensen, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad es inesperado, no porque no se pueda avisorar, sí hubo señales. Es inesperado porque en verdad estábamos cerrados a esa expectativa. O sea, fue inesperado porque nos negamos a percibir, ¿no? Y esto no solamente es con el tema del COVID, sino a lo largo de la historia, una serie de crisis económicas, financieras que han sucedido, alguien o algunos lo vieron, pero igual no hicimos nada. ¿Por qué? Porque nos negamos a percibir. Una explicación de por qué nos negamos a percibir algo se ensayó hacia el año 2008 en un libro que se llama El Cisne Negro. El Cisne Negro, ¿no? Este libro del Cisne Negro trató de explicar por qué habían sucedido las crisis financieras del año 2008, 2007, ¿no? Y partía de un viejo concepto de las teorías de Kuhn, de Thomas Kuhn, sobre el tema de los paradigmas, que luego fue, digamos, promovido unos videos que en los años 90 sonaba bastante, 2000, sobre Joe Baker, sobre el tema de paradigmas. ¿Qué significa esto? Que nuestros paradigmas, nuestra forma de vida, nos impide, nos limita el percibir riesgos que se van gestando en el tiempo. Recuerden, los riesgos son como los cambios, no es que aparecen de la noche a la mañana, sino son procesos que se van incubando. Entonces, sí es posible. Es más, cuando hay una situación especial. Hasta antes que suceda la crisis, nos es difícil imaginarnos esa amenaza. Pero después que sucede la crisis, es fácil imaginarnos cómo surgió esa amenaza. Ejemplo, no hicimos nada para prevenirnos de amenazas como el COVID. ¿Por qué? Porque nos resultó difícil imaginarnos que podía haber esa amenaza. Pruebas al canto. Ningún gobierno lo hizo. Más, después que se presentó la crisis, que apareció el COVID y todo, nos fue fácil decir, es que era inminente el desarrollo de la biotecnología, la manipulación genética, etcétera. O sea, con todos esos elementos, ahora es fácil decir, pues sí, o sea, más bien
se ha demorado en aparecer, ¿no? Se ha demorado en aparecer. Esa es otra cualidad de las crisis, mis estimados y estimadas participantes. Las crisis sí podrían ser percibidas. El problema es que no lo hacemos porque están nuestros paradigmas como bloqueando esas nuevas cosas, ¿no? Y prueba de ese bloqueo se da que cuando ya sucede la crisis, luego lo podemos explicar. Ahora dicen que se saltó, no sé, de un murciélago a de los animales, pasó a los murciélagos lo pasaron, es un, ¿cómo decir? Un portador, como le dicen, un vector que transmitió el virus a los seres humanos, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos explicación y la pregunta es, ¿pero por qué no lo explicamos antes? Esa es otra cualidad de la crisis. Y esto es importante por lo siguiente. Si conoces el problema, tienes una oportunidad de establecer una solución. Si ustedes entienden esto, entonces en la próxima, cuando alguien le diga sobre un riesgo, lo que hay que hacer es no descartarla en primera. Hay que pensarlo. Porque precisamente uno hace el juego a los paradigmas cuando simplemente no piensa. Recuerden esto, simplemente, el pensar es la esencia de la solución de los problemas. Sin pensar, no hay solución. ¿De acuerdo? Sigamos, entonces, pero para seguir, y nuevamente vamos a entrar a una pregunta en la cual le pedimos sus respuestas. La pregunta es la que ven en pantalla. Y en la misma línea, vamos a ver, ¿cuáles serían las próximas crisis que podrían enfrentar las entidades públicas? ¿No? Digamos, en los próximos 5 años. ¿Cuáles serían esas próximas crisis? Y entonces, Liz, con tu apoyo, nos vamos al Jamboard y, como siempre ya sabemos, agradeceremos sus ideas así resumidas. Por favor, ¿cuáles son esas próximas crisis? A ver, ¿cómo estamos viendo? De repente, si ahora que les he dicho, hay que estar más moscas, como se dice, a ver si encontramos más cosas, más amenazas de las cuales ir protegiéndonos, ¿no? A ver. Entonces, comencemos, ¿no? Ya ustedes saben el mecanismo. Ingresan al link, cliquean en el sticker, o si quieren escriban también por el chat de la videoconferencia. Liz y Cintia están para apoyarlas, ellas las pueden traducir y ingresarla acá al Jamboard. A ver, la inestabilidad política, la crisis presupuestaria. Vamos a poner todas las económicas por acá, vamos a ver, por acá vamos a poner las económicas. Todas estas son económicas, o de corte económico. Problemas medioambientales, vamos a poner, ¿no? Exacto. Informáticos, vamos a poner por acá. Ambientales por acá. Vamos a ver hasta dónde vamos. Crisis presupuestaria. Crisis económica. La falta de digitalización informática, tecnológica. A ver, ¿qué más? Crisis política. Podemos poner por acá todo lo político por acá. Corrupción político, inflación económica. Vamos, ¿qué más? Falta de recursos económicos, crisis política, crisis moral, proceso de selección de los magistrados. Ok, veamos cosas más puntuales, lo ponemos por acá. Medioambientales por acá y los puntuales que ponemos acá. Bajo nivel de educación. Trabajadores mal remunerados, económica. Crisis social, vamos a suponer la parte social, la corrupción, perfecto. Bajo nivel en educación, aumento de la pobreza, falta de recursos económicos, bajo lo económico, no meritocracia. ¿Dónde ponemos eso? Pues vamos a ponerlo por acá.
Implementación de herramientas informáticas. Por aquí todo informático. Desempleo, problema social, ¿no? Sector justicia en crisis. Esas cosas puntuales, ¿no? Esta sección de crisis económica, la crisis política económica, ética, falta de control y supervisión. Por acá, mejorar la gestión de recursos basada en la meritocracia. Ok. De repente también por acá. Ya. Falta de infraestructura. Vamos por acá por un momento. Meritocracia nuevamente. Inversiones extranjeras. También podemos poner por acá. Crisis alimentaria. Es interesante. Eso de repente es de más potencia, ¿no? Esto de inflación por acá. Fuga de talentos. ¿Qué pasa? ¿Se retiran o...? Fuga de talentos, educación universitaria, la crisis alimentaria parece de suma importancia, aumento de la pobreza, corrupción, ¿no? Crisis social y económica, vamos a ponerlo por acá, crisis alimentaria por acá, falta de recursos económicos acá, ya. Listo. Negatividad de seguridad jurídica ante la imagen internacional. Ok. Educación universitaria, falta de planificación estratégica, inestabilidad laboral. También muy importante por acá, ¿no? Crisis de salubridad y contaminación ambiental, éticas y falta de cambio, falta de planificación estratégica por acá. Crisis económica aquí, crisis económica acá, la contaminación ambiental por acá, crisis económica, crisis energética, ya, crisis moral, eso es de peso, ¿no? De repente eso sí vale la pena ponerlo por acá. Wow. Se ve que están ocupados, están muy productivos ahora. Muchísimas gracias. Eso es un gesto que más que un saludo decora a un docente. Muchas gracias por eso. Crisis de valores, crisis financiera, wow. Ya, por favor, paren. Ok, a ver, entonces, miren, de todos estos que los he agrupado simplemente por asunto temático, recuerden, acá lo que quisiera, este es el resultado, que aprendan a identificar una crisis. Y uno de los riesgos de esto es que a veces confundimos una crisis con algo, digamos, de menor dimensión. Yo tengo que cuidarme de las crisis. Las otras como que ya son el pan de cada día, o sea, es como decimos en broma, ese es parte del trabajo, va incorporado, esa es por la razón por la que a uno le pagan, a mí me dicen eso, ¿no? Para eso te pagamos. Ya, entonces, pero las crisis esas sí son de otra dimensión. Y recuerden, ¿cuáles son las características de una crisis? A ver, uno, decíamos, que generan una gran incertidumbre. O sea, piensen cuál de estas genera gran incertidumbre. Segundo, decíamos, afectan actividades básicas. Básicas, esenciales. Tercero, genera ilegitimidad, pérdida de confianza. Credibilidad. Y cuarto, necesita una reacción inmediata, o sea que no puede esperar. Urgente. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, de eso, ¿cuáles, por ejemplo? A ver, acá hemos puesto algunas en principio. Por ejemplo, esto de personal con mucho estrés, ¿es una crisis? Esto de acá. Personal con mucho estrés no es una crisis, ¿cierto? No cumple esas condiciones. Esto de acá. Ya. Entonces lo ponemos, vamos a poner el baúl de los recuerdos por acá. ¿Ya? No. Por ejemplo, fuga de talentos. ¿Es una crisis? ¿Es una actividad esencial tener talentos? Puede ser, ¿no? Pero ¿requiere una acción inmediata la fuga de talentos? ¿Y cuánto sería esa fuga de talentos? Estamos, profesor, sin personal capacitado que dirige el Estado. Ese es el problema, ¿no?
Tal vez, ¿no? Sí, sí, podría ser a menos, ¿no? O sea, dependiendo de la envergadura de esta fuga de talento, ¿no? Porque en el Perú hay tanto talento también que hay veces tanta gente que se nos ha ido, pero igual sigue habiendo gente talentosa en el Estado y en todo lado. Ok, dejámoslo por el momento. Falta, esa fuga de talento sería también por falta de inestabilidad, inestabilidad política, económica, ¿no? Así es, así es. Pero, por ejemplo, acá han puesto algo que se nos había pasado y que lo han puesto recién, el calentamiento global. Eso sí es una crisis, ¿cierto? Porque, por ejemplo, consecuencia del calentamiento global, por ejemplo, está cambiando la geografía del Perú. Ya no tenemos nevado. Por ejemplo, esto va a afectar algo significativo, el tema de la disponibilidad de agua. Y sin agua no hay agricultura. Y sin agricultura baja el tema del empleo, la producción, etcétera. Calentamiento global, definitivamente esto es una crisis. Ok, Afectaría a todos en realidad. así es. Todos los sectores, todos estaríamos afectados. Así es. La crisis alimentaria, como han puesto ahí bien dicho, crisis alimentaria, ¿afecta a todos? Sí, por supuesto. ¿De qué hablamos en la crisis alimentaria? Por ejemplo, hablamos de el uso de transgénicos, ¿no? Después de que se está discutiendo ahora en el Congreso hasta hace unas semanas del levantamiento de la moratoria en el Perú, aparentemente no se puede desarrollar transgénicos. Los transgénicos, para que tengan una idea, pueden hacer que un producto sea, digamos, por decir, 3 veces más productivo. Es decir, una papa transgénica, si en una hectárea se cosecha, por decir, 10 toneladas, con un producto transgénico se podría cosechar 30 toneladas. Para que vean ustedes de lo que estamos hablando. Eso es crisis alimentaria. Faltó la crisis hídrica, la falta de agua. Han puesto otras cosas como, por ejemplo, el aumento de la pobreza. Eso es crisis social, ¿no? Social, de acuerdo. ¿El desempleo puede ser una crisis de envergadura? Creo que sí. El tema educativo también, porque, a ver, por ejemplo, el tema educativo genera gran incertidumbre. Sí, por ejemplo, no sabemos si crear más universidades es bueno, es malo, qué tan importante es entre la calidad y digamos que haya universidades que sean de bajo costo, cosas de ese tipo, podría ser. Mire, de acá, para no extenderme, saco 2 cosas y como reitero mi agradecimiento, en verdad, con todas las complicaciones que tienen hoy día ustedes, han sido bastante prolíferos con todas sus ideas. Miren, si solamente nos quedáramos con estas de acá, miren, cuántas crisis, imaginemos que está desde esta primera, la parte que está al lado izquierdo, ¿cuántas crisis hablamos? Mira, crisis alimentaria, calentamiento global, crisis social, crisis de valores. Alguien puso acá guerra nuclear, ya también estamos, ya nos vimos como fuerte, ¿no? La crisis moral, el desempleo, ¿no? La corrupción, bueno, la inestabilidad con el desempleo, la fuga de talentos con el bajo nivel de educación, etcétera. Miren, solamente en estos cantidad de crisis. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir en esta parte? Primero, que sepan diferenciar un problema, llamemos recurrente, de una crisis. No lo confundan. ¿Por qué? Porque un problema recurrente sí podemos tratarlo, digamos, con algunos elementos que ya conocemos, pero una crisis normalmente implica un reto nuevo, o sea, un proceso creativo, innovador. Esa es la gran diferencia. Y el error, cuando no identificamos bien una crisis, no lo diferenciamos de un problema recurrente, es la posibilidad de darle el tratamiento de un problema recurrente a una crisis. Es decir, aplicarle un método que ya conocemos a solucionar una crisis. Esas cosas generalmente fracasan. Generalmente fracasan. Una crisis requiere métodos innovadores. ¿Por qué? Porque generalmente es un problema nuevo, no conocido antes. Como por ejemplo lo del COVID. Bueno, no conocido entre comillas. Dice que la gripe española en los años 20 del siglo pasado fue más o menos similar. Pero bien,
¿quién recuerda o quién tiene memoria o tiene información sobre lo que sucedió en los años 20? Poco, ¿no? Entonces, hay esas características. Listo, me quedo con eso. Sepan diferenciar. Y segundo, tengan en cuenta la cantidad de amenazas o riesgos a las cuales están expuestos las entidades públicas el día de hoy, solo el día de hoy. Y entonces de ahí saquen la conclusión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pasivos o comenzamos a estar alertas a esto que ustedes han identificado? Yo lo recomendaría, obviamente, el estar alerta. Listo. Salimos de esto, ¿ya? Y vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, continuando. Esa gestión de la crisis, ¿no? En principio, queda claro con el ejercicio del Jambo que todas las instituciones son susceptibles de experimentar una crisis. No hay nadie que esté exonerado, excepto, protegido, inmune. No existe inmunidad a la crisis. ¿Ya? Es como escucharon en esa parte, esto es como un tsunami, viene y arrasa con todo. Nadie está extralímites a la crisis. Segundo, en la gestión de la crisis es importante, por consecuencia de lo que acabamos de hablar, es importante tener una lectura de las señales. La crisis es como el mar cuando va a estar movido. Tú ves, cuando está movido, bota como burbujitas, cambia el color, comienza a retirarse un poco la marea antes del tsunami, cosas de ese tipo. Y uno no ve venir el tsunami, pero hay señales. Entonces, por eso es que una clave en la gestión de la crisis es tener esa lectura de las señales. Y ese debería ser uno de los objetivos de este curso y una de las enseñanzas de este curso. Lean esas señales. Nadie les va a decir a ustedes viene la crisis. Se lo van a decir cuando ya la crisis tocó la puerta, como cuando sucedió acá, ¿no? Yo trabajaba en el mismo sitio que trabajo ahora, en enero, cuando dijeron, ya está por llegar, ya está por llegar. Y cuando llegó el primer paciente, recuerdan ustedes, era como decir, no me llega a mí. Y después comenzó a avanzar. ¿Y quién no ha tenido un daño en su familia como consecuencia de esto? Es así. Entonces, la mejor decisión o la mejor, digamos, aprendizaje en esta parte es leer esas señales e iniciar una función de protección. Tú no sabes todavía en qué consiste la crisis, pero lo que sí sabes es que tienes que protegerte. Y esa es la primera lección o la primera gestión que debemos hacer. Y en tercer lugar, una crisis, como dicen, es incertidumbre. Entonces, lo esencial es tener algún elemento que te dé incertidumbre. Y eso es el plan de gestión de la crisis. Bueno o no, errado, correcto o no, sin embargo, es mejor que no tener nada, definitivamente. Peor que un plan de gestión mal hecho, un plan de gestión de la crisis mal hecho, es una crisis sin ningún instrumento en el cual las personas sepan qué hacer. Eso es lo peor, definitivamente. Esto, me gusta esta imagen, tiene cierta similitud con lo que existe hoy en el Perú. En el Perú existe lo más cercano a la gestión de la crisis, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, que ustedes también en sus oficinas deben haberlo aplicado, porque tal vez ustedes o en su oficina o en sus áreas tienen un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, o de repente tienen un plan de contingencia. Por ejemplo, deberían tener un plan de contingencia ante conflictos sociales o movilizaciones sociales como la que tienen hoy día. Si no lo tienen, imagínense la ventaja que les podría dar tener un plan así cuando se dé un suceso tal cual lo estamos viviendo, de convulsión social. De repente no como en estos momentos, pero si hubiese una situación de convulsión social, la utilidad que tendría. Bien, ¿qué etapas
¿Qué etapas tiene esa gestión de la crisis? Hay muchas interpretaciones, una de ellas es la siguiente. Hay una primera etapa que se denomina de protección. ¿Por qué protección? Porque en esta etapa todavía no tienes claro cuándo se va a presentar la crisis, no sabes todavía cómo es la crisis, no sabes cuáles son las causas de esa crisis. Solo sabes que es una probabilidad. Recuerden, es una probabilidad y basta que sea una probabilidad para comenzar una función de protección. Entonces pueden ustedes pensar en sus oficinas qué cosas son probables que ocurran. A ver, no quiero ser extremista. A ver, ¿qué es probable? Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Como alguien dijo, me reí un poco. Alguien puso una guerra nuclear, ¿no? Es probable, es probable. ¿Deberíamos tener una contingencia? Deberíamos tener un plan de contingencia, ¿no? Una convulsión social es probable, no deseada, pero es probable. Entonces, cuando tú tienes algo que es probable, pero tú no sabes cuándo va a llegar, como el terremoto del cual hablamos de grado 10 que podría asolar a Lima, no sabemos cuándo es, pero es una probabilidad. Entonces tenemos que iniciar una función de protección automáticamente. Este es el primer nivel. Cuando ya esa amenaza más o menos la conocemos, la hemos identificado, ya un poquito, ya la medimos, ya la evaluamos. Entonces, solo si hemos evaluado esa amenaza, podemos iniciar una función de prevención. Antes de evaluar la amenaza, lo que podemos hacer es protegernos cuando existe una probabilidad de existencia de la amenaza. Por ejemplo, una amenaza contra la seguridad, tu seguridad personal, ¿es una probabilidad? Remota, lo que sea, pero puede ser. ¿Deberían tomar medidas de protección? Podrían. Pero tú todavía no sabes qué es. Cuando sepas de dónde puede venir la amenaza, entonces ya puedes iniciar una función de prevención. La prevención funciona en términos generales hasta antes que suceda la crisis. Cuando la crisis aparece, entonces la función siguiente es la de respuesta en líneas generales. Ya te llegó ya llegó la marejada, ya llegó el tsunami, tienes que aguantar. Esa es respuesta, que no te tumbe, que no caigas. Acá es donde entra el plan de continuidad operativa, ahí particularmente. Todo esto es el plan de gestión de la crisis. Y esto, en la fase de respuesta, está el plan de continuidad operativa. La respuesta es cómo aguantas, cómo soportas, cómo resistes toda la fuerza de la crisis, todo el despliegue de la crisis. Una vez que logras aguantar eso, o independientemente que te tumbe, vamos a decir, déjenme utilizar esas palabras para ser más gráfico, la siguiente función es la función recuperación. Es decir, la crisis igual va a dejar daños. Eso es casi inexorable. Sino que algunos serán leves, otros graves, otros fatales, pero va a dejar daños. Entonces, ahí la siguiente función es el tiempo de recuperación. ¿En cuánto te demoras en volver a estar en la situación anterior a la crisis, inicial a la crisis? Recuperación. Y finalmente, una vez que te recuperaste, o sea que ya pasó la crisis, acá ya terminó la crisis en la recuperación, ya terminó la crisis, comienza la función de resiliencia. ¿En qué consiste la función de resiliencia? Consiste en la fase de reconstrucción. La reconstrucción es
aprender de las experiencias de la crisis, sacar conclusiones y construir las cosas de nuevo, pero de una forma que esté preparada para resistir crisis similares, análogas a las que hemos experimentado. ¿Ya? Resiliencia o reconstrucción, haciendo de repente un poco vinculación a lo que hoy en día es en el norte la autoridad para la reconstrucción con cambios. Recuerda usted, autoridad para la reconstrucción con cambios. O sea, lo que buscan es aprender de los fenómenos de niño y construir infraestructura que sea resiliente a ese fenómeno. Listo. Y ahí está. Repito, todo esto es el ámbito del plan de gestión de la crisis y el plan de continuidad básicamente se focaliza en la fase o en la función de respuesta. Algunas características de la crisis. Decíamos hace un momento, imprevisible e inesperada. Otra característica es pública. Y cuando se hace público, agarra una dinámica mediática. Lo mediático hace que sea el mundo de las especulaciones. Especulaciones. Y en las especulaciones ya no hablo de verdad, ¿no? Es un problema relevante, por lo que dije, porque afecta capacidades o actividades claves. ¿Ya? Y finalmente, las crisis surgen de carencias. Y acá no lo dije, pero justo ayer con Shirley, la analista que nos apoya también en este curso, en otros grupos, en Chile decíamos, las crisis sacan lo mejor de las personas, sí, pero también en un principio desnudan nuestras peores limitaciones, nuestras limitaciones hay veces más sórdidas. Y luego, en algún momento, si logramos superar eso, va a aflorar también lo mejor. Parece que eso es parte de la dinámica de las crisis. En un primer momento aflora lo peor, desnuda nuestras limitaciones, y por otro lado, como dice, desnuda hasta nuestras bajas pasiones, y por otro lado, para superar la crisis, también afloran nuestras mejores virtudes. Y es parte de la dinámica de una crisis. Y en esa gestión de la crisis, aparte de la función tiempo, que es vital, la otra variable esencial es la variable información. Es obvio. Si crisis es incertidumbre, el mejor antídoto es la información, es la comunicación. Y entonces, llegamos a un tema que es importante comprender. La pregunta es, ¿cómo se generan los riesgos? Profesor, ¿cómo se genera un riesgo? Ya me convencí, tengo que estar preparado y tengo que responder a los riesgos. Tengo que identificar esos riesgos que generan las crisis. Pero ¿cómo identifico esos riesgos? Ok. Entonces vamos a recurrir a lo que está en la normatividad peruana en lo que es gestión de riesgo de desastre. De ahí viene esto. Y decimos lo siguiente. El riesgo es igual a la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad. ¿Ya? Vulnerabilidad. Repito, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. A ver, ¿qué podría ser? A ver, veamos. Una pregunta. El COVID, la infección, el virus del COVID, ¿es un riesgo? ¿Es una amenaza? ¿Es una vulnerabilidad? ¿Qué sería? Una amenaza. Una amenaza. Así es. Gracias. Es una amenaza. La amenaza. El COVID sería la amenaza. Esta amenaza sería el COVID. ¿Ya? El COVID. Y entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? En general, ¿qué es la vulnerabilidad?
Falta de hospitales, podría ser, ¿no? De centros médicos o... Así es, así es. Eso es una de las formas de vulnerabilidad, pero en líneas generales, la vulnerabilidad, digamos, es el impacto. La vulnerabilidad es decir, como el impacto probable, el impacto que puede causar la amenaza. Ese podría ser la vulnerabilidad, que puede causar la amenaza o las amenazas. Esa es la vulnerabilidad. Y entonces, ¿de qué depende este impacto? Depende de tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Exposición, fragilidad y resiliencia. Recuérdenlo. Pero antes de eso, ¿por qué es particularmente importante que ustedes tengan en cuenta esta parte? Se lo digo, esta parte es uno de los esenciales en esta sesión. ¿Por qué? De una vez se los digo. A ver, si esta es la ecuación, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Las amenazas por lo general vienen del entorno, en tanto que la vulnerabilidad viene, digamos, de la misma entidad pública. Siendo así, ¿cuál le resultaría a ustedes más fácil de manejar, gestionar, incidir? ¿Las amenazas o las vulnerabilidades? La vulnerabilidad. Exacto, exacto. Más, aun cuando, y les felicito, ustedes lo han respondido como se dice en una, sin embargo, créanme que algunos siguen confundiendo y perdemos tiempo, quemamos balas hablando de la amenaza. La amenaza, a mí me lo enseñaron, cuando la amenaza viene del entorno y tú no puedes manejar, un profesor me dejó bien claro y lo creo, me decía, cuando hay una amenaza y tú no lo puedes manejar, eso no es un problema, me dijo. ¿Cómo que no va a ser un problema? Sí, me dice, si no lo puedes manejar, no es un problema, porque un problema, por definición, es algo que tú puedes solucionar, de alguna forma puedes incidir. Pero si sobre esa amenaza tú no tienes ninguna capacidad de injerencia, ya no es un problema, porque para que algo sea un problema tiene que tener la naturaleza de una variable. ¿Qué es una variable? Algo que puede cambiar, que tú puedes hacer que cambie. Pero si tú no puedes hacer que cambie, ya no es una variable. Se denomina, desde el punto de vista estadística, se denomina una constante. Una constante. ¿Ya? Y las constantes no se gestionan, simplemente hay que asumirlas como parte de tu escenario. Por tanto, no es un problema. Y ciertamente tiene razón. Yo ahora coincido con ese pensamiento. Las amenazas sobre las cuales ustedes no tengan posibilidad de influenciar no son problemas. ¿Por qué? Porque no son variables, sino son constantes. Como tal, ustedes lo tienen que... A ver, en otras palabras, no son temas de decisión, son temas de considerandos. O sea, si estás hablando de una especie de resolución, no es que tú vas a resolver eso, sino es un elemento, es un fundamento, es un considerando. Sobre eso tú no modificas nada, ¿no? Es así. ¿Ya? Entonces, pero volvamos a lo que decíamos. Muy buena respuesta. Lo que tenemos que enfocarnos es en la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad depende de tres cosas. Primero, de la exposición. Segundo, de la fragilidad. Y tercero, de la resiliencia. ¿En qué consiste la exposición? Por ejemplo, exposición. A ver, voy a poner un ejemplo feo, pero creo que nos va a entender fácil. A ver. Pues digamos, alguna persona quisiera ir a las marchas de hoy día, pero las personas que vayan a la marcha de hoy día van a estar más expuestas al virus, ¿cierto? Que aquellas personas que se queden en su casa. Eso es exposición. O sea, exposición es, digamos,
el mayor contacto con la amenaza. La amenaza te va a generar menos daño en la medida que no estés en contacto con ella, que no interactúes con ella. Esa es exposición. Podría ser también la detención, pues, ¿no? Que pudiera tener la persona que va a la marcha, ¿no? Obviamente, si una persona no quiere tener inconvenientes, ir a una marcha definitivamente es tener una mayor exposición a algún tipo de medida, ¿no? Algún tipo de medida. Así es. La exposición es uno de los primeros factores determinantes de la vulnerabilidad. El segundo elemento es la fragilidad. ¿Qué significa la fragilidad? Voy a seguir con el tema de la marcha. Entonces, ¿han visto ustedes ahora en redes que se ha sacado todo, hasta se puede decir un manual de cómo ir a las marchas, ¿no? Antes, yo recuerdo en mis tiempos jóvenes de estudiante universitario, teníamos nuestras prácticas medias así, llamamos muy rústicas, ¿no? Ahora no, ¿no? He visto ahí que sugieren una serie de cosas hasta que para evitar un poco que te puedan, luego que termina la marcha, que te puedan seguir, lleva tu mochila con un polo de otro color, cámbiate, y no me acuerdo cuántas cosas más, que lleva una serie de cosas, que si por ejemplo, como hay drones ahora, lleva el láser, y has visto ustedes en alguna de las imágenes cómo apunta con los láser. Entonces, ¿a qué voy? Que con todo eso, por ejemplo, la fragilidad es cómo, ya que te has expuesto a la amenaza, cómo logras resistir a la amenaza, cómo te proteges de la amenaza, ¿no? Cómo te proteges de la amenaza. Y eso, todas esas cosas que estoy diciendo serían, digamos, aplicaciones de la función fragilidad, ¿no? Y el tercer elemento es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse después que te generó un daño, un efecto, la amenaza. Por ejemplo, si te dio el COVID, tu resiliencia sería la capacidad de que te recuperes, que no llegues a UCI, de que pases los síntomas y quedes simplemente ahí como síntomas. La fragilidad sería que no tengas factores de riesgo. Si tienes factores de riesgo, serías altamente frágil. La exposición, pues si sales a la calle, está más expuesto que de repente quedarte en tu casa. Ahí está. Y esos son los tres elementos. Y entonces, para reiterar que si se ha entendido bien esto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si la ecuación es esta, la vulnerabilidad es igual a la exposición multiplicada por la fragilidad multiplicada por la resiliencia, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Reducir o incrementar la vulnerabilidad? ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Reducir o incrementar la vulnerabilidad? Reducir. Obviamente hay que reducir la vulnerabilidad. Reducir la vulnerabilidad. Reducir la vulnerabilidad. Ahora, para reducir la vulnerabilidad, ¿qué tiene que pasar con la exposición? ¿Tiene que ser menor? ¿Tiene que incrementarse o reducirse? Reducirse. Reducirse la exposición. ¿Y la fragilidad? También. Reducir la fragilidad. Reducir la fragilidad, así es. O lo que es lo mismo, incrementar la fortaleza, la protección, ¿no? ¿Y qué pasa con la resiliencia? ¿Reducir o incrementar? Incrementar. Incrementar la La capacidad de recuperación, ¿no? Al daño. Listo. Miren, grábense esa ecuación. Ahí está un poco una alternativa estratégica. Acá está. Desplieguen estas ideas. Recuerden, el curso básicamente debe de invitarlos a pensar, pero cada uno de ustedes debe construir la solución ad hoc a lo que está trabajando. En su oficina, ante los riesgos. Recuerdo, en la clase me dijeron, tengo amenaza y tengo vulnerabilidad. Miro,
¿La amenaza de dónde viene? Si la amenaza viene del sector externo, es fuerte, es una cosa grande, ahí no hago nada. ¿Sabes qué? Caballero, es una constante. Recuerda palabras del profesor. No es una variable, o sea, no puede cambiar. Es una constante, es un monstruo, como dice la canción, es un monstruo feo y grande. Y entonces me aboco a la vulnerabilidad. Y digo, ¿cómo reduzco la vulnerabilidad de mi área, de mi oficina? Entonces voy a la ecuación y digo, exposición. La exposición es qué tanto interactúas con o qué tanto vas a tener que ver con esa amenaza. Entonces, en lo posible, trato de ubicar a mi área en cosas que no tengan contacto con eso, ¿no? Por ejemplo, si el virus es de transmisión humana, lo que voy a tratar es que ya no haya procesos, digamos, donde haya interacción humana directa. Pondré formas de separación, virtualizaré los procesos, etcétera. Evitaré que se dé contacto directo. Con eso bajo la exposición. Pero el profesor también decía que tengo que reducir la fragilidad. ¿Qué significa? ¿Quiénes son frágiles? Las personas con riesgo. Entonces a las personas con riesgo definitivamente tenemos que protegerlos aún más. Y finalmente, la resiliencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, consecuencia de todo esto que tenemos, no sé si en sus oficinas, pero donde yo trabajo está sucediendo. En estos momentos tengo el 40% del personal de lo que teníamos antes de la crisis, el 40%, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese 40%? Entonces digo, la única forma de recuperarse es priorizar algunos procesos y lo demás, pues, será una mochila media pesada y tirar para adelante, ¿no? Cosas de ese tipo. Ese es aplicar esta ecuación. Es importante, ¿sí? Y esta ecuación podemos complementarla con algo que está en el sistema de gestión de riesgo de desastre, que le decía que es un sistema en el Perú al cual están obligados y que de seguro incluye también a las oficinas que ustedes lideran o en las cuales ustedes laboran. En la gestión de riesgo de desastres, los riesgos se presentan en 3 etapas. En el antes, en el durante y en el después. En el antes hay 4 funciones. En el antes hay 4 funciones sobre un total de 7. Más que funciones, ellos le llaman procesos. En el antes hay 4 procesos. ¿Cuáles son estos? Primero, la estimación de riesgo. La estimación es esa especie de medición que les decía. Pero ¿cuál es la limitación? Y de repente una de las explicaciones por qué este sistema tiene sus complicaciones. Es que cuando sabemos de qué se trata, lo puedo medir. Pero cuando no lo sé, cuando recién hay señales así, es difícil estimar un riesgo, porque no conozco el monstruo, ¿no? Sin embargo, ya sabemos, sismos puede haber, tsunamis puede haber, eso sí lo puedo en cierto modo calibrar, medir, estimar. ¿Ya? Esa es la primera función, llamamos en el sistema, estimar el riesgo. Las siguientes son prevención y reducción. Prevención y reducción. ¿Qué es la prevención? La prevención se aboca a evitar que suceda la amenaza. Evitar que suceda la amenaza. En las crisis eso es difícil, porque las crisis generalmente son multicausales. Pero, por ejemplo, un derrame de petróleo se podría evitar. La prevención busca que se evite. Y la reducción lo que busca es mitigar los efectos. Ahí está la diferencia. Prevenir, evitar. Reducir, mitigar los efectos. Eso es en el antes. Y en el durante, la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Y finalmente, la última, la reconstrucción. En el antes de la crisis, hay algunos elementos que sugerimos tener en cuenta. ¿Ya? A ver, una primera es que
en el antes de la crisis es importante elaborar un manual, un plan de gestión de la crisis. ¿Ah? Hay veces no le denominan plan de gestión, manual de la crisis, ¿no? Ese manual incluye una serie de protocolos que se deben tener en cuenta cuando estamos en una situación de crisis, ¿no? Un segundo punto, debe haber un comité de crisis. Esto es vital. ¿Por qué un comité de crisis? Porque recuerden que les decía, en la crisis el factor tiempo es vital. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes en una crisis funcionan con los procedimientos normales, recuerden que los procedimientos normales generalmente tienen un tiempo mayor a lo que es permisible en una situación de crisis. A ver, en un ejemplo, recuerdo que en el terremoto de Pisco estábamos allá, compren, y alguien venía a decir todo pachochín, decía, pero jefe, tenemos que hacer el proceso de selección, esto, ¿sabes qué? Fuera. No, yo quiero que compren ahora, y para eso, aunque sea te declaras la situación de emergencia y compras, o si ya salió el decreto supremo, aplicas el decreto supremo, el estado de emergencia y compras, ¿no? Eso, o sea, en situaciones de crisis no sería una buena solución proceder con los protocolos normales. Tiene que haber protocolos de excepción, ¿no? Y eso es importante. Eso debe estar en el manual o en el plan. Y a la par debe haber también un comité. ¿Por qué? Porque los funcionarios, los responsables que están en una situación normal, no responderían con el mismo dinamismo que se requiere en una situación de crisis. En tercer lugar, se requiere contar con herramientas o materiales especializados. Por ejemplo, laborando en el Ministerio de Vivienda, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, campamentos, o teníamos, pues ya no laboro ahí, campamentos de maquinarias en el norte del país, por lo menos creo que era en Tumbes, en Piura, en varios departamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo ahí es recurrente. Entonces ya tenemos, digamos, un arsenal de equipamiento de respuesta para esto. Igual deberíamos hacer antes de la crisis. Y finalmente, un elemento importante también es el portavoz. ¿En qué se diferencia el portavoz del comité de crisis? El comité de crisis es el que está tras bambalinas, pero al momento de la crisis necesito que todo se personalice en torno a alguien, una persona que sea de confianza. No será necesariamente el que tome las decisiones, pero va a ser el que dé la cara. Hay veces el que da la cara no es el mismo que el que toma las decisiones, ¿ya? Y eso es la importancia del portavoz. Algunas buenas prácticas en el antes de la crisis es, por ejemplo, una buena elección de ese comité de crisis. Eso es importante. Por ejemplo, ustedes han visto que en una especie de comité de crisis, en cierto modo, era el comando anti-COVID que lideró inicialmente la ex ministra Massetti, ¿no? La importancia de rodearse de gente clave en eso, es vital. Un segundo elemento en el antes de la crisis es el monitoreo. Recuerden que en el antes de la crisis muchas veces estamos en un estado de probabilidades. Entonces el monitoreo, el seguimiento de indicadores es vital. Ese es otro elemento. Si ustedes tienen la probabilidad de ocurrencia de una amenaza, el error sería simplemente esperar que se materialice. No, hay que ir monitoreando de alguna forma, ¿ya? Y así como eso, encontrarán en esta lámina otras sugerencias, otras buenas prácticas, ¿no? Durante la crisis, recuerden, durante la crisis ya estalló, ya estamos todos súper susceptibles, con muchas expectativas, se agitó todo, ¿no? Es como en este momento. Entonces, la labor del portavoz es vital. Lo que diga el portavoz, por ejemplo, en estos casos, en el Ejecutivo, ¿quién es el portavoz? SM, el Premier, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el presidente ahora le rebuscan todo lo que dijo y no dijo. Recuerden, en el portavoz eso es importante. Lo que dice y lo que no dice.
En consonancia con lo que mencionamos en una de las clases anteriores, y lo que no dice, ¿no? Importante. Y la función del portavoz es básicamente crear confianza, generar credibilidad, ¿no? En las instituciones. Durante la crisis, definitivamente, las variables que le dije críticas son las relevantes, que son el tiempo y la comunicación, ¿no? Eso es vital, esa es la diferencia. Durante la crisis, normalmente se practica todo esto que está acá. Pero, ¿saben? Creo que una de las lecciones que estamos verificando, en todo caso, con lo que estamos viviendo de la pandemia actual, es que muchas de estas cosas ya como que comienzan a perder piso. Y lo que ahora más ha aflorado es el trabajo en redes sociales. Piénsenlo. Lo que ustedes hacen, la defensa pública, ¿se puede desarrollar en redes sociales? Yo creo que sí. Las redes sociales hoy en día no solamente son considerados como usuarios, sino las redes sociales también desarrollan la función de proveedores. En otras palabras, piensen ustedes, si yo les ofreciera a ustedes que en lugar de que ustedes breguen solos, luchen solos, pueda sumarse un contingente de personas que luchen con ustedes, ¿aceptarían esa propuesta? Repito, ¿qué prefieren? ¿Seguir trabajando solos o preferirían la opción de trabajar con el apoyo de muchas personas? ¿Cuál elegirían? Trabajar con el apoyo de muchas personas. Sí. Así es. ¿Y saben qué? Trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. Claro, todavía no te ofrezco con sinceridad trabajar en equipo, pero lo que te ofrezco, el primer paso, la primera grada, es que puedas trabajar con varias personas. Que esas personas trabajen en equipo va a depender de las cualidades de dirección que puedas tener. Pero recuerda, no vas a tener equipo si es que antes no tienes varias personas. Te ofrezco que puedas tener varias personas. ¿Y cuál es el camino para tener esas varias personas? Redes sociales, mis estimadas y estimados Comunicación. participantes. Ahí está el poder hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales no solamente es para comunicarse, las redes sociales sirven también para que otros trabajen a favor de nuestras causas. Interactúen. Normalmente, decíamos, las redes sociales son para usuarios de información. Y lo que se descubrió es que las redes sociales también son proveedores de información. Es decir, es como decir, pensábamos que eran consumidores, pero después también nos dimos cuenta que son productores. Entonces, a ser productores, la pregunta que salió, ¿y no podrían producir algo para nosotros? Y la respuesta es sí. Entonces, mi comentario va en el sentido de que en el trabajo de ustedes y en muchos otros, las redes sociales van a convertirse en un socio estratégico. Sugiero que investiguen un poquito. Lo único que les dejo es esa afirmación, esa idea. Y miren, y si ustedes quieren un día desarrollar algo, a mí me encantan estas cosas, indistintamente me paguen o no. Así que tienen mi invitación si un día quieren dialogar sobre esto. Contactamos y nos reunimos y conversamos. Soy creyente en estas cosas, así que me avisan y ahí está. Les dejo la posibilidad de ampliar estos temas. Igualmente, en el durante y el después de la crisis, también hay algunas prácticas que son consideradas como buenas prácticas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tan sencillo como esto. Compartir la información, difundir la información. Y esto es algo vital. ¿Saben por qué? Creo que yo les decía en la primera clase, de repente me olvidé, pero lo reitero, en la gestión pública, no solamente es importante lo que uno hace,
sino también lo que uno no hace. Entonces, ¿a qué voy? Si tú no informas, tú dirás, yo no he informado, pero para otro, sí has informado. ¿Qué has informado? Que no merece informarse los demás. Y como tal, no te importa. Y como tal, lo desprecias. Miren a qué punto puede llegar. Y tú dices, pero yo no he dicho nada. Disculpa. ¿Recuerdan lo que decía? No se hace solamente por acción, sino también se hace por omisión. Entonces, de ahí sale la importancia de la comunicación, de la información. Una más. A ver. A ver, ¿qué podría ser? En el después, porque este es en el durante. En el después. En el después es importante lo que le llaman sistematizar las experiencias. Y esto es una reflexión general. Ustedes son profesionales, muchos o varios de ustedes todavía jóvenes van a experimentar, van a participar de varias experiencias. Y hay dos formas de enfrentar estas. Si siguen vivos, es porque algo bueno han hecho. Pero si algo bueno han hecho, lo que vale es decir, uy, ¿qué hice de bueno? Para aprender de ellos. Y eso se llama sistematizar la experiencia. Eso hay que hacer en el después. Cuando pasa la crisis, nos sentamos un rato a pensar, decir, uy, ¿cómo sucedió esto? ¿Y cómo debo hacer para que si vuelve algo semejante estar mejor preparado, ¿no? Eso haremos cuando de acá, como dice la periodista, de repente de acá a 2 años, cuando termine, espero, o antes, la amenaza del COVID, podamos reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? En el después de la crisis, es importante ese balance de las experiencias, de la situación vivida que le acabo de decir, ¿no? Sistematizar, ¿no? Eso es, digamos, lo esencial, lo crítico en el después. ¿Para qué? Para que, si es que no sistematizamos, vamos a volver a incurrir en los mismos defectos que tuvimos al principio y que nos generó los daños que dejó la crisis, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿cuáles son también los errores comunes en que se puede incurrir en la gestión de una crisis? Esta es una versión muy resumida. De seguro que hay muchos más, pero dentro de los más típicos, por ejemplo, la falta de planificación. Les comento algo muy breve. Justo hoy día trabajando con este equipo de un grupo de especialistas en gestión de riesgos, me encargaron un curso que le llaman planeamiento estratégico. Inicialmente yo decía, oye, pero planeamiento estratégico, ustedes tienen, he contabilizado por lo menos 7 tipos de planes que hacen en el sistema de gestión de riesgos. 7, le digo, oye, están locos, 7. ¿No? Y encima quieren otro más. Uy, dije, no me gustó, pero después, investigando, encontré una debilidad. Hay algunos que tienen planes, pero una cosa es el plan y otra cosa, llamemos, es la gerencia o el pensamiento, o le llaman también el pensamiento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes el plan, piensas que ya con el plan terminó, ya está hecho tu función, todo, ya no hay nada, el plan se va a ejecutar solo. Craso error. Los planes no se ejecutan solos. Y además, como dice, una música es para elaborar el plan y otra música para la implementación. La implementación es la fea. Es la fea, ¿no? Entonces, uno de los primeros grandes errores es la falta de planificación. No me refiero a tener o no tener el plan, sino a saber a ciencia cierta qué hacer. ¿Ya? Las demoras, las mentiras, y acá algo nuevamente esencial, la descoordinación. Wow. La descoordinación es fatal en una situación de crisis, fatal. ¿Por qué? Porque
si algo surge en la situación de crisis, como decía, es el tema del tiempo y también la limitación de recursos. Y la descoordinación lo que lleva es al desperdicio de recursos. Es fatal. Yo tuve experiencia en 2, 3, así cosas significativas, y definitivamente la descoordinación sigue siendo uno de los peores errores y que pasan más factura. Y finalmente, algo congruente con lo que he dicho hace un momento, el no saber manejarse particularmente en redes sociales. Otro error. Porque ¿de qué vale que ustedes digan algo cuando en redes sociales hay 100 que dicen lo contrario? ¿No? Es como en estos casos cuando sale a una autoridad a decir, no, esto es así, así, y después hay 50.000 en redes sociales que dicen lo contrario. ¿A quién le cree la gente? ¿A uno o a 50.000? Hay una ley que sale del marketing. Tú dices, sí, y de ahí salen los denominados psicosociales. Si tú una noticia la repites, no sé, no recuerdo cuántas, pero decir 10 veces, al cabo de esas 10 veces, la gente, muchos, probablemente la crean, aun cuando no sea cierto, por el solo hecho que se haya repetido. Eso es lo que se denomina en psicología también una especie de refuerzo. ¿No? Entonces, eso pasa con las redes sociales. Tú puedes decir algo y son 100.000 en redes que pueden decir lo contrario. Con todo esto, a ver, vamos llegando al final de esta parte, lo que es más o menos a tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a hacer esto que está aquí. A ver, de la siguiente forma. Estos primeros dos elementos entiendo que ya están desarrollados en la unidad 1. Recordará que la unidad 1 terminó con la identificación de riesgos operacionales. ¿Sí? Ahí terminó. Para este caso, para el trabajo grupal de esta unidad, lo ideal es que continúen con el riesgo operacional que identificaron en la unidad 1. Si siguen en el mismo grupo, si creen conveniente, para mí lo ideal es hacer un continuo. Más si ustedes creen que quieren cambiar, que han tenido modificaciones, etc., tampoco limito para que puedan cambiar sobre otra entidad, otro riesgo. ¿Ya? Se lo dejo así. ¿Ya? Pero si hacen eso, obviamente antes tienen que identificar qué riesgos estarían afectando. Paso siguiente. ¿Qué es lo que les pedimos? ¿Y qué es lo que van a hacer? Hoy día, recuerden que estamos hablando del tema del plan de gestión de la crisis. Entonces, lo primero que le pedimos es que definan cuáles son los objetivos estratégicos de esa gestión de la crisis. ¿Cuáles son los objetivos que deben primar en esa gestión de la crisis? Punto 1. Punto 2. ¿Qué acciones debemos realizar para lograr estos objetivos? Tercero, ¿cuáles son los indicadores que me permitan medir el avance en el logro de estos objetivos? ¿Ya? Y como complemento a esas tres cosas, también me van a identificar las responsabilidades, las acciones de capacitación, etc. Pero digamos, esto de acá, propiamente, es materia de lo que ahora comenzamos como la actividad de evaluación número 3, correspondiente a la elaboración del plan de gestión de una crisis. Para explicar más en detalle, no. Primero explico una parte teórica, disculpen, y después les muestro un ejemplo. Entonces le decía, vamos a armar un plan de gestión de la crisis. Ese plan de gestión de la crisis está basado en un enfoque del Balance Scorecard, denominado también cuadro de mando integral o también tablero de control. Términos sinónimos. Esta es una metodología viejita ya, vamos a decir que tiene sus 15 años, ¿no?
pero que es bastante práctica y creo que tiene sus ventajas, ¿no? Así que la vamos a utilizar. Y debo reconocer acá los créditos del profesor Luis Fernández. El profesor Luis Fernández es un profesor de SAN y él es un especialista. Para mí es uno de las personas que más conoce, más ha desarrollado sobre este tema del Balance Scorecard. Tiene una página bonita que si quieren pueden revisar. Digiten en internet simplemente metodologías.net. Repito, metodologías.net. Creo que acá abajo, por acá he puesto, acá abajo está en la parte inferior donde está dice tomado de metodologías.net. Cliquen ahí y ahí van a encontrar mucho más material. Es, en verdad, hay que reconocer un gran trabajo del profesor Fernández y de ahí he tomado algunas ideas, unos formatos que también hemos hecho algunos agregados, pero mínimos, llamamos así. Entonces, para hacer el plan deberíamos hacer en primer lugar lo que se denomina un mapa estratégico. ¿Qué es el mapa estratégico? El mapa estratégico es simplemente la definición de los objetivos. Mapa estratégico igual a la definición de los objetivos. En segundo lugar, hacer una matriz estratégica. ¿Qué es la matriz estratégica? Es a partir de los objetivos, identificar las acciones e identificar los indicadores y las metas. Vamos a ver más detallado, no se preocupen. Tercer lugar, armar una ficha de indicador. ¿Qué es una ficha de indicador? Recuerden, los indicadores están acá, pero la ficha es el desagregado. Es decir, cómo se va a medir, quién va a medir, etcétera. Y la recopilación de todos los datos. Y finalmente la ficha de iniciativa. Una iniciativa es igual a una acción. Entonces acá se va a detallar bien cómo se va a hacer esas acciones. Un plan se compone de estas 4 cosas. Por cuestiones de tiempo y efecto de priorizar lo importante, nosotros nos vamos a concentrar, uno, en hacer el mapa, la matriz y la ficha de iniciativa. Vamos a dejar para otro momento la ficha de indicador. Dicho esto, para que ustedes realicen este trabajo, hay 2 lógicas que son importantes que entiendan. A ver, esta es una. Primero, al momento de hacer el mapa estratégico, ustedes van a definir objetivos, le decimos desde 4 perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas? 1, resultados. 2, usuarios. 3, interna. Y 4, personal. Les explico. A ver, la razón de ser de la oficina en la cual ustedes laboran, que dirigen, del área, de la entidad, del órgano en el cual trabajan, toda oficina tiene una misión. Esa misión es el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado? Cumplir la misión, la razón de ser. Pero, ¿de qué depende ese resultado? Recuerden, el resultado está amarrado a la misión. ¿Pero de qué depende ese resultado? Depende de lo que puedan percibir los clientes o los usuarios. Por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios? La población que acude por los servicios que ustedes brindan. Ustedes podrán decir, pero yo doy un buen servicio. Pero sí, pero ¿quién va a determinar si es un buen o mal servicio? ¿Quién es? Los usuarios. Oiga, pero eso no está bien. Sí, pues yo también pienso lo mismo, pero la verdad es que es así. ¿Quién va a determinar si el servicio que damos es o no de calidad, nos guste o no? Son los usuarios. Y en función de lo que ellos piensen, se van a generar los resultados. ¿Por qué? Porque mi misión es brindar un servicio. ¿Y quién califica el servicio? El usuario. Punto. Más, ¿de qué depende esa percepción de los usuarios? Va a depender de los bienes y servicios que yo le pueda proveer a los usuarios. ¿Y esos bienes y servicios de dónde vienen, profesor?
vienen de los procesos que se puedan desarrollar de manera interna. Es decir, la buena o mala calidad de los servicios que ustedes se ofrezcan va a depender del tipo de procesos y de la calidad de los procesos que ustedes desarrollen. Por ejemplo, si ustedes hicieron una buena selección de personal, han reclutado buenos trabajadores, buenos servidores darán un buen servicio. Hicieron un mal reclutamiento, pocas capacidades, mal servicio. Los procesos determinan la calidad de nuestros bienes y servicios que entregamos a los usuarios. Sobre la base de lo que perciban los usuarios, sobre los bienes y servicios entregados, es que se van a generar los resultados. Pero ahí no termina. ¿De qué dependen esos procesos, profesor? Los procesos dependen de las capacidades. Ejemplo, ¿este curso puede ser bueno o malo? No, no porque simplemente sea ENAP o no el que está detrás. Es por la capacidad del equipo de apoyo que tenemos, que está siempre atento a ustedes, es por la capacidad que pueda tener el docente, es por la capacidad que puedan tener los participantes. Las capacidades son las que determinan la calidad de los procesos que podemos desarrollar. Recuérdenlo, por favor. Esta es la ecuación 1. Grábensela más allá del curso. Esto es así. ¿Ya? Pero le dije que hay dos. Esta es la primera ecuación y la segunda es esta. Una vez que entendí los objetivos, un objetivo no se puede quedar ahí. Le llamamos desplegar el objetivo. Un objetivo hay que desplegarlo. Los japoneses creo inventaron el Hachin Kanri, le decían hace 20 años atrás, desplegar las cosas, desplegar las políticas. ¿Cómo se despliega un objetivo? Se despliega de la siguiente forma. Primera cosa, cuando yo tengo un objetivo, debo definir su indicador. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una variable que me va a permitir medir el nivel de avance en el logro del objetivo. Por ejemplo, veamos. Digamos, si ustedes tienen un hijo y quieren que tenga, digamos, una estatura normal, promedio, que no tenga alguna limitación, ¿qué hacen? Le miden la estatura. El indicador será su altura. Los centímetros de altura. Ese será el indicador. ¿Cuál es la unidad de medida? El metro o los centímetros. La unidad de medida. Y la variable, la estatura. Variable más unidad de medida igual a indicador. Que van a estar chequeando y lo comparan con esa curva de crecimiento, eso que dan ahí los pediatras. Y esa curva de crecimiento que dan los pediatras es la meta. La meta es el resultado esperado en cada indicador, en cada medición. Entonces ustedes miden y luego ¿qué hace cuando le van a hacer un triaje, algo a los niños? Lo comparan. Ahí dice, está de acuerdo, su peso, su talla, está de acuerdo a la curva. La curva es la meta. Y el dato se compara con la meta. Y finalmente, este despliegue debe aterrizar en iniciativas. ¿Qué es una iniciativa? Las iniciativas son las acciones que tengo que desarrollar para lograr el objetivo. De manera que, se podría decir algo así, la sumatoria de acciones debería ser más o menos igual al logro del objetivo. Si no considero todas las acciones que son necesarias, no voy a lograr el objetivo.
¿Ya? Por eso es la importancia. Debe haber todas las acciones que sean necesarias para lograr el objetivo. Listo. Dicho esto, voy a mostrarle ahora pues cómo es concretamente las plantillas, qué es lo que podríamos usar. A ver si está listo. A ver. Ok. A ver, un segundo. Voy a cerrar esto. Ok. A ver. Aquí está. Espero que se vea. Sí, está ahí. Perfecto. Mire, esto es lo que van a trabajar ustedes hoy día. Entonces, van a recibir, para hacer el plan de gestión de la crisis, un archivo que tiene 4 o 5 pestañas. 5 pestañas, en el cual el primero es el menú, ahí no se llena nada. El segundo es la visión y la misión. Escuchen bien, por favor. Ustedes van a definir en qué entidad hacen o en qué área. Entonces colocan la misión, visión, los valores y las funciones que correspondan a esa área. Pero les sugiero que no lo hagan el día de hoy, porque van a perder tiempo buscando y todo. Mejor lo ordenan y lo hacen en otro momento. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a avanzar lo más que se pueda con este trabajo, pero vamos a dar un tiempo prudencial para que lo terminen. ¿Ya? Entonces, reitero, sugerencia. No se aboquen a realizar la hoja 1A. Por el contrario, abóquense a comenzar desde la 2A de objetivos estratégicos. ¿Qué hay en la 2A? A ver, la 2A es lo que hace un momento le decía, se conoce como mapa estratégico, mapa estratégico, mapa estratégico. A ver, ¿en qué consiste el mapa estratégico? Recordarán hace un momento que le dije que hay 4 perspectivas: resultados, usuarios, procesos, capacidades. Recordarán que le dije hace un momento, los resultados están en función de la percepción de los usuarios, lo que perciban los usuarios está en función de los bienes y servicios que reciban, y esos bienes y servicios que reciban van a resultar de los procesos que yo realice en mi entidad. Pero los procesos que yo realice va a tener también en función de las capacidades que yo tenga en el personal y en los servidores. ¿Recuerdan? Bien. En función a esos criterios les pedimos lo siguiente. A ver, punto 1. Definan ustedes, voy a poner acá, se me había olvidado, definan de qué entidad están hablando. Bueno, eso va a quedar claro en la anterior, ¿no? O sea, definan en qué entidad. Disculpen ustedes, no me permite escribir un poquito, algo está mal en mi sistema, ¿no? Y entonces... Deshabilítelo, arriba de esa parte amarilla, ahí, ajá. Ahora ahí va a poder escribir. Ah, gracias. Sí, ahora ya se borró todo. No, espérese. A ver, se ha detenido la función de compartir pantalla. Ok. Vamos a ver. No hay problema, está grabado. Lo vuelvo a cargar. Ya, pero avanzamos, no hay problema. Un poquito. A ver, vamos a ver, de repente para que esté mejor. A ver, esto le expliqué, este le expliqué. Ok, creo que puedo cerrar todo. Ya está. Ya. Okay, voy a volver a cargar el tema. Permítanme un segundo, por favor. De momento prefiero... Oh. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a cargarle. Estoy premiado. Bueno, dejémoslo. Insiste en fallar un poquito, pero me permite trabajar igual. A ver, sigamos.
Ok, ahí está. Entonces, a ver, aquí lo que le pedimos es que definan un objetivo de resultado. O sea, ¿cuál sería el resultado esperado frente al riesgo que ustedes están pensando? Por ejemplo, en este caso el grupo definió que el riesgo es una interrupción en la conectividad vial como consecuencia de un desastre natural. Entonces, ante el riesgo, ante la amenaza de un terremoto, un desastre natural que interrumpa las carreteras, la conectividad vial, ellos dijeron, ¿cuál sería mi objetivo de resultado? O sea, el objetivo máximo que yo debería planear. Dijeron, garantizar la conectividad vial y condiciones adecuadas, en condiciones adecuadas de seguridad. Bien, me parece bien. Pero recuerden, luego tienen ustedes y le pedimos que fijen 2 objetivos para la perspectiva de usuarios. Por ejemplo, ellos dijeron, ok, para garantizar en una situación de emergencia, ¿qué deberían hacer los usuarios? Y ellos han dicho, los usuarios deberían participar en los comités de seguridad vial. Ok, me parece interesante, pero les pedí 2 objetivos. Otro objetivo para ellos es que generar responsabilidad en el manejo de los conductores durante el periodo de crisis. Eso quiere decir que, por ejemplo, en crisis no van a estar sacando sus carros y ir por todo lado donde van a crear mayor congestión. Debería haber una conducta responsable, entiendo. De repente no está redactado con tal claridad, pero vamos a decir que yo lo entiendo de esa forma. Está bien, me parece lógico. Luego, recuerden ustedes, viene la perspectiva de procesos. Después de la de usuario viene la perspectiva de procesos. Y ahí le pedimos que fijen 3 objetivos. 3. Por ejemplo, ellos dijeron, en una situación de crisis se van a caer las carreteras, se van a fracturar. Entonces tengo que tener procesos que me permitan desarrollar rápidos expedientes técnicos para iniciar los proyectos de inversión. Me parece bien. Pero además, si quiero que la gente comience a actuar en forma responsable, tengo que capacitarlos. Bien, ¿no? Pero además, tengo que iniciar un sistema preventivo de mantenimiento de carreteras para que puedan soportar mejor estas amenazas. Bien. Pero luego viene la 4ª perspectiva, recuerden ustedes, la de capacidades. Es decir, qué capacidades, qué competencias, qué habilidades necesito tener en la entidad para poder desarrollar esos procesos. Entonces, por ejemplo, hace un momento decíamos acá, elaboración de expedientes. Entonces, ¿qué capacidad debo tener? Capacidad de formular y evaluar expedientes en una forma expeditiva, rápida, fast track. ¿Qué más? Si tengo que capacitar, tengo que diseñar programas de capacitación. Acá de repente faltó un aderezo que decirle en forma virtual, con capacitación, de tipo colaborativo, bla, bla, bla. Pero digamos, ahí está la idea, ¿ya? Y así, esto es lo que le pedimos. En conclusión, definan ustedes objetivos. Recuerden, todos estos de acá son objetivos. Sino que primero definan objetivos de resultados, que son estos. Después definan 2 objetivos desde el punto de vista de usuarios, 3 objetivos de procesos y 4 objetivos de capacidades. Dicho eso, pasamos a la siguiente. Esto se llama la matriz estratégica. ¿En qué consiste esto? Pues, a ver, estos objetivos que están acá se van a copiar en automático de lo que ustedes han hecho acá. Estos de acá en automático se van a trasladar a toda esta columna. Entonces, lo primero que le pedimos es, indiquen las acciones. Recuerden, las acciones son las cosas que ustedes tienen que realizar para lograr este objetivo. Repito, las acciones son las cosas que tienen que realizar a efectos de contribuir al logro de este objetivo. Por ejemplo, acá me pusieron, a ver, programar capacitación en reglas de tránsito y seguridad vial. Esta de acá. ¿Ya? ¿Qué acciones han previsto realizar? Cursos y talleres en reglas de tránsito. Elaboración de materiales de capacitación.
Estas dos cosas, ¿ayudan al logro de objetivos? Sí. Generalmente, sí. El problema, les digo de una vez, es que hay veces son sí, pero hay veces no es que sean suficientes. Ese es el problema. Pero eso lo vamos a conversar en otro momento, ¿ya? Finalmente, una vez que definieron las acciones, definan los indicadores. Por ejemplo, decíamos, si son programas de capacitación, ¿cuál sería el indicador? Número de cursos y talleres. Número de materiales de capacitación. Y la unidad de medida, acá será el número de cursos y acá será el número de documentos. Esta res es de quién será responsable de esto. ¿Ya? Y luego esta sección de acá es la sección de metas. En eso les sugiero que por ahora lo dejen, porque para fijar metas hay que tener datos. En estos momentos, si no tenemos datos, esto sería más bien ponerle cualquier número y no perderíamos el tiempo. Yo lo dejo en el formato, porque si quieren utilizar el formato debería haber metas, pero en este momento sugiero no lo hagan, no lo pongan ahí. Y lo último que nos falta explicar es la ficha de iniciativa. Miren, acá tienen ustedes varias iniciativas. De estas que están en conjunto, agarran cualquiera, la que ustedes deseen, y esa iniciativa lo despliegan aquí. Entonces ponen acá, cambian el nombre y acá ponen el nombre de la iniciativa, acá donde estoy marcando. ¿Cuál sería? Acá ponen la finalidad, lo que se lograría con esta iniciativa. Generalmente lo que se lograría es el objetivo. ¿Ya? ¿Quién va a ser responsable de esto? ¿Cuándo comenzaría? Y cosas así. ¿Ya? Son cosas administrativas. Pero acá viene lo bueno, lo importante. Esta ficha tiene dos partes. Esta primera parte se denomina los entregables o los productos. ¿Qué significa? Esto significa a su vez para desarrollar una acción, una actividad, ¿qué tareas tengo que realizar? Digamos, estos serían como que las tareas. Hagan de cuenta, si yo les encargo a ustedes, por ejemplo, hacer un resumen de esta sesión, ¿qué tareas tendrían que hacer? Primero reviso el PPT. Reviso el video. 3, identifico las ideas claves. 4, las redacto. Listo. Esas son tareas. Tareas son el conjunto de acciones, de actividades, podríamos decir, que te van a permitir lograr una acción o un resultado, digamos, inmediato, algo así. ¿Ya? Eso es en esta parte. ¿Ya? Igualmente, responsable, el equipo, acá le asignan entre todo esto, suma el 100% para saber cuál es la actividad o la tarea de mayor importancia, cuándo termina, etcétera. Y luego viene esta segunda y última parte. Esta es la parte ya no de las tareas, sino esta es la parte de las contingencias. ¿Qué sucede? Que al margen de lo que ustedes hagan, siempre pueden suceder contingencias, o sea, hechos indeseados que pueden sabotear su actividad. Y hay un paréntesis. Recuerden, hoy en día en la administración, en la planificación, no solamente nos dedicamos a tratar de que sucedan las cosas que necesitamos, sino también, además, adicional, a evitar que sucedan situaciones indeseables. En otras palabras, va como doble vía. Antes no, antes solamente era una sola vía, ahora es doble vía. Repito, 1, la planificación es que sucedan las cosas que necesito, y 2, que no suceda, repito, que no suceda las cosas indeseables. ¿Qué son las cosas indeseables? Las contingencias. Por ejemplo, a ver, una contingencia que, por ejemplo, acá la actividad es conformar un equipo de gestión de crisis. ¿Cuál podría ser la contingencia? Que la gente no quiera participar. Que la gente no esté preparada para participar. ¿Ok? Son contingencias. Listo, ya hablé demasiado y tienen como, solamente tienen 30 minutos ya para hacer avanzar este trabajo, por más que acelerado no he podido, pero creo que ahora sí ha quedado bien explicado. Salvo que haya una pregunta. ¿No? Perfecto. Entonces, Liz, lo dejo a tu cargo para que organices para el trabajo grupal, ¿no? Hasta más o menos 9:15 para cerrar de nuevo. ¿No? Adelante. 8:15. 8:15, disculpe. Sí, ahí ya me perdí también ya.
Mantenemos los mismos grupos de trabajo y les acabo de enviar por WhatsApp y por el chat del Zoom los grupos para que puedan ingresar al enlace del documento. ¿Sí? En este momento los estoy enviando a sus grupos para que puedan iniciar con la actividad 3. Bueno, en principio, conforme a lo que comentábamos al inicio de la clase, entendemos la situación por la cual estamos atravesando, particularmente ustedes en sus responsabilidades, y no queremos complicar más. Entonces, creo que hemos logrado el objetivo de explicar el tema y lo que está pendiente es terminar la parte aplicativa. Le sugerimos lo siguiente y planteamos lo siguiente. Les vamos a dar un plazo para presentar este documento. Inicialmente podría ser hasta el viernes de la próxima semana. No sé, creo que ahí tienen bastante días. Hasta el Conforme, viernes de la señor juez. próxima semana. Bien, bien, ok, bien. Conforme, señor juez. Ya hasta el viernes, no se olviden, ya saben cómo subir al aula virtual. Esta actividad tienen que subirla al aula virtual. Es la actividad de evaluación 3. ¿Ya? No se olviden de poner los nombres de los integrantes. ¿Ya? Profesor, el anterior tema también se tiene que subir también. En efecto, buen punto. Pero ese se sube mañana, creo, doctor. Liz, tú sobre ese punto, ¿hasta cuándo hay para subirlo? Referente a la actividad de evaluación número 2, la plataforma está activa hasta el día de mañana, domingo, 11:59 de la noche, pero no esperemos a último momento, porque a veces se satura la plataforma. Pero sí, se les está dando un día más para la actividad 2. Gracias, Liz. Gracias, señorita fiscal. Esa ya la tienen terminado, porque hemos visto, o sea, solamente falta subirla. Y entonces, para la siguiente, para el plan de gestión de crisis, recuerden, ese plazo sería hasta el día viernes. Hasta el viernes. ¿No? Hasta el día viernes. Perfecto, les cuento de una vez, el próximo sábado sería nuestra sesión final. Les pedimos que se preparen porque vamos a invitar a 1 o 2 grupos a que expongan su trabajo. La ventaja va a ser que le podemos hacer una retroalimentación y la desventaja es que le podemos hacer leña a su trabajo. Nos pueden sacar 0.5. Gracias por el consuelo. No, es broma, es para que se tranquilicen. Una consulta. O sea, trajo 2 palos. No es broma, Hasta luego, gracias, maestro. Profesor, una consulta. Dígame. Antes que bueno, 2 cositas en realidad. 1, si por ahí necesitamos ayuda en ciertos puntos del trabajo, ¿cómo podemos, no sé si se puede contactarlo a usted o cómo podemos? Ok, no estaba previsto, pero a ver, excepcionalmente podríamos fijar un día. Tal vez pueda ser el día... Por el grupo nos pueden informar qué día, Sí. no sé, un día, 1 hora de consultas, por ejemplo. Les sugiero lo siguiente. Los grupos que quisieran hacer la consulta, comuníquense con Liz y según la demanda programamos una fecha para poder y asignamos horario, por decir 20 minutos por cada grupo. Excelente, ¿Ya? excelente. Doctor. Contacten con Liz, por favor. Y lo otro es lo segundo es, Liz, un favor, no sé si al final nos puedas enviar de nuevo con nuestros grupos para poder coordinar qué día nos reunimos, porque para poder coordinar bien, lo que pasa es que no tengo los contactos. Sí. Ya, los mando a grupos 5 minutitos para que coordinen. Colegas, si me están escuchando, con nosotros ya a través del chat nos reunimos. A través del chat, colegas, si me están escuchando. Gracias. A ver, yo pienso No te escuchamos, no te escuchamos. Liz, yo pienso que tú nos debes enviar a los grupos, los que quieran que entren, por favor. Ya, está bien. Gracias. Gracias, Liz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Los veo el próximo sábado. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.